Bienvenido Ariel Champañer al Club de Ladrillo. Un muy amigo mío me cuenta que abre una franquicia de RE/MAX en Miami. Yo no tenía ni idea del mercado inmobiliario. Acá la estaba pasando bastante mal. Digo, Pama, me quiero ir. Me fui a un trabajo en el cual no tenía ingreso fijo. Si no vendía, moría. Me llegué a quedar con $100 en la cuenta del banco. ¿Y tu laburo en RE/MAX cuál es? ¿Vos sos el CEO? De RE/MAX Premium. Mi primera venta cobré $2.500. Mi primer objetivo fue ganar $10.000 para volver acá y poner una cadena de kioscos. Me entero que RE/MAX había desembarcado en Buenos Aires. Y dije, pero pará, si está RE/MAX, ¿para qué lo voy a hacer solo? A los 40 años yo quiero tener ingresos pasivos que superen mis gastos. Y cuando cumplí 38, ya estaba en condiciones de salir de la carrera de la rata. No salí porque quiero laburar toda mi vida, me encanta laburar. ¿Qué fuiste a la primera Cuando franquicia? yo abrí, lo primero que hago es salir a la calle como usuario. Fui a 4 inmobiliarias de las grandes de ese momento. No me preguntaron absolutamente nada. Entonces digo, che, si acá se atiende así, yo siendo más o menos bueno, acá la tengo que romper. Abrí en septiembre con 12 agentes. La oficina promedio en ese momento tenía 3 agentes. ¿Por qué RE/MAX recibe el hate que recibe? Nosotros tuvimos durante 1000 años una pelea que era inmobiliaria tradicional versus RE/MAX. RE/MAX está en otro nivel, lejos viene todo el resto, que la cultura que nosotros tenemos no la tiene nadie. El 10% de los negocios que hacemos son con inmobiliarias no RE/MAX y después casi el 40% es entre lo que hacemos interno nuestro y lo que hacemos con la red. Era el único nieto. O sea, vos cuando seas grande vas a ser mucho más área. Hoy ya es un juego, me divierte, llevó muchos años, pero yo creo que hemos transformado la industria y la forma en la que se venden inmuebles en Argentina. El Club de Ladrillo. Construyendo la Argentina. Presenta este episodio MacroLED. Soluciones de iluminación profesional para obras y desarrollos. Acompaña este episodio al área, ecosistema de oportunidades de inversión. Bienvenido Ariel Champañer al Club de Ladrillo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a por vos. venir. ¿Le podrías contar a la audiencia quién sos y a qué te dedicas? Bien, le cuento a la audiencia, mi nombre es Ariel Champañer, me dedico al mercado inmobiliario desde el lado de la comercialización de inmuebles desde hace 25 años. Arranqué en Estados Unidos, en Argentina desde el 2006, que me volví a vivir acá. Y bueno, desarrollo personas a través de mi empresa para tratar de sacar lo mejor de cada uno y que la gente inmobiliaria pueda brindar un servicio. Lo que tratamos un poco en Argentina en su momento fue cambiar la visión que tenía la gente sobre el vendedor en ese momento, Sí. del inmobiliario, que era el típico chanta. Y bueno, nos llevó muchos años, pero yo creo que hemos transformado la industria y la forma en la que se venden inmuebles en Argentina, sin dudas. ¿Y cómo arrancaste alrededor del 2001 en Estados Unidos? Porque vos sos argentino, ¿o no? ¿Y por qué arrancaste allá y cómo? Yo tengo una historia, yo laburo de muy chico, tipo ya desde los 8 años que jugaba con mis abuelos que tenían un negocio en Plaza 11, vendía cinturones a la puerta del negocio de mi abuela. Y a los 14 después laburaba en un kiosco, a los 17 compraba y vendía latas de Iced Tea, compraba en Ciudadela, me acuerdo, me iba con el auto de mi viejo y vendía en los kioscos. ¿Tu viejo qué hacía, Nari? Tenían local de ropa también, Local de ropa. pero muy clase media, muy laburadora. Y a los 18 me independicé y abrí mi fábrica de ropa. Vendía por mayor hasta que a los 23 el hermano de un muy amigo mío me cuenta que abre una franquicia de RE/MAX en Estados Unidos, en Miami. Yo no tenía ni idea de nada, cero del mercado inmobiliario. Acá la estaba pasando bastante mal, estaba durísima la situación y era muy pendejo. ¿Qué edad tenías en ese Y momento? tenía 23 años. Muy pendejo. Y hablé con mis viejos y digo, Pama, me quiero ir. Esto fue octubre del año 2000. Y el 4 de abril del 2001 me fui a vivir a Estados Unidos sin saber absolutamente nada y con muy poquita plata. Y paráis, sin visa de trabajo, nada. Tenía visa de turista. A los pocos meses ellos me gestionaron una L1, que era una visa de trabajo. Pero imagínate que me fui prácticamente sin plata a un trabajo en el cual no tenía ingreso fijo. Si no vendía, moría. Me llegué a quedar con $100 en la cuenta del banco, que era todo lo que tenía. Los primeros meses fueron durísimos, durísimos a otro nivel. De hecho, estuve a punto de volverme. Estuve a punto de buscar un trabajo fijo porque ya no tenía más plata. Y justo metí una venta. Me acuerdo, mi primera venta cobré $2.500. Con eso tiré un tiempito más. ¿Qué vendiste, te acordás? Un departamento, un edificio llamado Del Vista en Aventura, en el Círculo de Aventura, en el Golf. Un 2 dormitorios, $175.000. Era el valor de venta. ¿Y cómo hacías ahí la venta? O sea, ¿cómo arrancaste? ¿Qué ibas? ¿Tocando puerta para buscar producto? ¿Qué hacías? A mí me daban un CD llamado Roster, que era una guía telefónica
de todos los propietarios, no de gente que quería vender. Yo llegaba a la oficina, era de los primeros que llegaba a 9 de la mañana y de 9 a 10 hacía todos los llamados que podía. Al final del día, tipo 6 de la tarde... diciéndole, ¿querés vender tu propiedad? Me aprendí un speech en inglés, porque tampoco mi inglés era wow, para nada. Y en inglés le decía si estaba interesado en vender su propiedad. El 90% de la gente me cortaba, el 5% o más me insultaba, hasta que por ahí uno cada tanto se interesaba. Eso lo hice durante 3-4 meses, era durísimo. Pero eso es lo que me llevó a lograr mi primer captación, que me acuerdo que fue un departamento en South Beach, en Lincoln Road y Collins. Y de ahí fui a poquito arrancando. Pero los primeros meses, como todo emprendimiento, durísimo. Tipo, no existía ir a comer afuera, o sea, era con la vida... tuve la suerte que mi amigo me bancó en su casa. Obviamente no tenía para pagar un alquiler. Al principio me prestaba hasta su auto, todo, hasta que después pude comprarme uno. Pero la base de contactos era cero. Entonces, si yo no hacía estas llamadas, no tenía ningún tipo de posibilidad de prosperar. Y bueno, esas llamadas me fueron llevando a uno, a otro. Y de a poquito fui confiando en mí. De a poquito la gente me empezó a recomendar. Te diría que pegué un golpe grande a finales del 2001. Ese verano, en febrero, hago una venta de pozo de un edificio que se hizo en Hallandale. No me acuerdo el nombre del edificio. Está justo en el puente de Hallandale y Ocean Drive. Que vendí 3 unidades de pozo, que eran una venta como de $1,5 millones, que en ese momento me salvaba la vida, que tampoco es la cobrabas toda junta, porque en Estados Unidos vas cobrando por etapas, de acuerdo al desembolso del cliente. Y bueno, y de ahí fui mejorando. Cuando empecé a ganar un poquitito de dinero, aparte de ser agente inmobiliario, me compraba departamentos en los cuales yo vivía, pues no tenía posibilidad de alquilar y comprar otro. Lo remodelaba, lo vendía, me mudaba de vuelta y así me mudaba, hasta que también iba haciendo como un capital desde ese lado. Y te diría que al año y medio, 2 años de haber comenzado, ya empezaba a vivir otra realidad. O sea, mi primer objetivo cuando me fui a ir allá fue ganar $10,000 para volver acá y ponerme un kiosco. Era mi visión. Pero no quería poner una cadena de kioscos, ¿no? Claro. Obviamente. Yo había trabajado de eso también en mi adolescencia. Claro. Y cuando junté los primeros 10.000, dije, con 10.000 no me vuelvo. Y así. Y en un momento ya vi que lo que se podía ganar era muchísimo más. Y nada, me fui quedando. Nunca fui con la idea de quedarme para siempre, ¿no? Un lugar que me gustaba. Miami no es lo que es hoy. Miami hace 20 años era otra Miami. Y lo viví como, obviamente, con otra realidad económica, pero como el jugador de fútbol que dice, no sé, me voy a jugar a Arabia 2 años para hacer la diferencia. Yo lo viví así, porque sufría mucho. Cada vez que venía a Buenos Aires y volvía, los primeros días eran durísimos. Hasta que el 2006 volví a vivir acá. Fue del 2001 al 2006, toda esa etapa. Así es como conocí el mercado inmobiliario. ¿Y en el 2006 qué hiciste acá? Cuando vuelvo el 2006, mi idea era poner una inmobiliaria con el sistema americano, digamos, donde el vendedor tenga mucha preponderancia, que acá no existía eso. Acá las inmobiliarias funcionaban con un dueño de inmobiliaria y los vendedores se morían de hambre, ganaban muy poquitito. No digo ni que estaba bien ni que estaba mal, era lo que funciona en el mercado. Al poquito tiempo antes de venirme a vivir acá, en marzo, vengo por el casamiento de mi hermana, marzo 2006, me entero que RE/MAX había desembarcado en Buenos Aires. Y dije, pero si está RE/MAX, ¿para qué lo voy a hacer solo? Ahí lo conozco a Seba Sosa. Ellos no tenían ni oficina. Estaban en esas oficinas móviles, digamos. Y vuelvo a vivir acá a fines de mayo. Y ahí al toque, yo le había dicho a mi vieja, me voy a tomar un año sabático, a ver qué hago. Y el año sabático me duró un mes. Uh-huh. Al mes ya estaba en tratativas con RE/MAX. ¿Qué fuiste la primer No, cuando franquicia? yo abrí había 10 oficinas, todas perdían plata. O sea, el panorama no era muy alentador. Y en julio del 2006 firmé la franquicia, que la abrí en septiembre de 2006. Y yo abrí en ese momento con 12 agentes. La oficina promedio en ese momento tenía 3 agentes. O sea,
abrir con 12 era como abrir hoy con 50. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuviste vos 12 y los otros 3? Y bueno, pues tuve la habilidad para poder convencer a las personas de que el modelo podía funcionar. Yo firmo en julio, abro en septiembre. De julio a septiembre yo me tomaba mínimo 10 cafés todos los días con alguien, y a veces más. Mi objetivo era vender, hasta que pude vender a 12. Y yo abrí la oficina ahí, y en enero ya llegué al punto de equilibrio también. O sea, cuando todas las oficinas perdían plata y me decían, calculá 2 años más o menos para llegar al punto de equilibrio, era una locura. Vos un mes. Vos Yo tardé 4 2 meses. No, de septiembre a enero ya la oficina Claro. ganaba plata. O sea, ya recuperé la inversión, que la inversión la recuperé también, ponele, en menos de un año. Yo en ese momento hice una inversión bastante grande para lo que era Argentina. Y bueno, de ahí, obviamente, con todos los vaivenes del país, pero bueno, fue todo para adelante. Seba Sosa en ese momento con vos contento decía, por favor, salí a vender, ganame guita porque necesito pagar los Es sueldos. que en ese momento lo que iba a hacer RE/MAX Argentina, como ninguna oficina funcionaba, ellos iban a abrir una oficina modelo que la iban a llevar adelante ellos. Cuando pasó lo mío, desistieron de la idea, pero la idea de ellos era abrir una oficina modelo. Che, ¿y vos desde una primera instancia te posicionaste en el segmento más de lujo? No, No. nosotros al principio vendíamos lo que sea. O sea... ¿Pero capital, solo capital? O... no, capital y provincia. Ah. Capital y provincia. Siempre capital y provincia, pero nuestro fuerte siempre fue el usado, digamos. Después fuimos abarcando otros segmentos, pero inicialmente fue el usado. Yo veía una gran oportunidad. Cuando yo volví a vivir acá, vuelvo acá, lo primero que hago es salir a la calle como usuario. Entonces, a ver cómo atienden las inmobiliarias. Fui a 4 inmobiliarias de las grandes de ese momento, que obviamente no las voy a nombrar, pero... ¿Son las mismas que hoy, las grandes No, de ese momento? no, Cambiaron. no. ¿Alguna se Ningún- mantuvo? Una. Una, ya es, me imagino. Una se mantuvo. El resto eran tradicionales que hoy no tienen cuota mercado. Y nada, fui como usuario, fui a ver el departamento, no me preguntaron ni cómo me llamaba, no me preguntaron absolutamente nada. Era un mostrador de la propiedad que me abría la puerta y tipo, obviamente no existía el llamado postventa, posvisita, Claro. nada, no indagó en nada. Entonces digo, che, si acá se atiende así, estas son las inmobiliarias que están triunfando, yo siendo más o menos bueno acá la tengo que romper. Y bueno, fue un poco lo que pasó después. O sea, nosotros tuvimos mucha resistencia los primeros años, que es lo típico de cuando alguien quiere cambiar algo. Y después, también lo típico que pasa es cuando no te pueden vencer, te copian. Y por suerte, ese modelo donde el agente inmobiliario o vendedor, que en ese momento se llamaban así, tenía muy poca incidencia, nosotros, digamos, propusimos algo totalmente diferente y hoy es lo que todo el mundo trata de hacer, ¿no? Siempre, obviamente, que el primero que introduce algo tiene mucha ventaja sobre el resto. Sí, o la allana el camino al resto y comienza pero digo- ese cambio de comportamiento que todavía no lo pasó. Sí, pero cuando vos sos el primero de algo, el resto siempre viene atrás. Sí. Y eso es lo que siento que pasó. Che, y te escuchaba hoy en una entrevista que diste en La Nación Sí. que estaban vendiendo más o menos 300 propiedades por mes. Yo el año pasado, en mi empresa vendió 3.490 propiedades en el año. Es una locura. Sí. ¿Entre Buenos Aires y provincia? Sí. Sí, Wow. mayormente en capital. ¿Cuál es el ticket promedio de tus operaciones? $167.000. Wow. Sí. Y la comisión promedio es más o menos un 5% porque compartimos. Generalmente tenés entre el 2 y el 3% de captación y el 4% del comprador. ¿Qué tenés? Más o menos el 7% de todas las ventas de Capital Federal. Sí, el 6%. El 6%. Sí. Yo apunto a tener el 10 para el 2030. No te la puedo creer. Sí. Pero más allá de eso, digamos, está buenísimo la cantidad de unidades que vendemos, pero me preocupa tanto como eso la sanidad y la vida de la gente que integra la empresa. Es decir, mi objetivo es que los agentes inmobiliarios tengan el ingreso más alto per cápita del país. Si yo logro ¿Cuánto hacer... es eso? ¿Cuánto te imaginas? Y yo, por lo menos, mi idea es agentes inmobiliarios con un ingreso promedio entre 110 y 120 mil dólares al año promedio. Si yo logro tener el 10% de cuota mercado, pero no logro que los agentes que integran mi empresa tengan una buena vida, yo fracaso. ¿Cuántos son en tu empresa? Hoy tengo agentes en ventas, tengo 360. ¿Y administrativos y demás? 60 personas más aproximadamente. Ah, mirá. Sí. Yo Wow. tengo 5 oficinas de RE/MAX. Entre las 5 oficinas, la principal, que es la que donde estoy yo, hay 23 personas hoy de staff, incluyéndome a mí.
Después tengo aparte staff corporativo, que le da servicio a todas las oficinas. Pero digo, no es solamente cuánto logro yo. Yo, por ahí mi visión como empresario no es solamente cuánto me llevo yo a mi bolsillo, sino qué pasa con todo mi ecosistema. Claro. Yo puedo lograr un negocio donde tengo mucho volumen con mucha gente ganando muy poquitito, o puedo tener un negocio donde tengo mucho volumen, pero con mucha gente ganando bien. Y yo apunto a eso. ¿Y cómo retenés el talento? Tipo, si tenés un vendedor que es un 10 de 10, entiende todo el sistema, me imagino que tiene incentivos, o al menos él cree que es fácil abrirse una inmobiliaria. Sí. ¿Cómo lo retenés? Tenemos un sistema donde capea 80%. Y, ¿Qué significa eso? Y que de todos los negocios que se generan, que él genera, se lleva el 80%. Con lo cual, y tiene una cuota muy chiquitita, con lo cual abrir su propia inmobiliaria le saldría muchísimo más caro y encima no lo conoce nadie, porque anda a competir contra un monstruo. Claro. O sea, vos mañana podés ser conocido entre un círculo, pero las herramientas y después también tiene que ver con el valor que le damos, ¿no? En cuanto a la cultura que tenemos como empresa, a la inversión que hacemos, las capacitaciones, los tipos de eventos. O sea, nosotros metemos eventos grandes, digamos, donde tienen mucha calidad, ni hablar la calidad que tiene la oficina. Es toda una organización atrás que hace que esa persona pueda tener esos resultados. Y hay algo más, que es la red. Nuestra red es fuertísima. Hoy casi el 40% de los negocios que hacemos es dentro de la misma red. ¿Qué sería eso, perdón? La red RE/MAX. Que eso, si se va de RE/MAX, lo pierde automáticamente. O sea, un RE/MAX capta y por ahí otro RE/MAX pone Para al comprador. Exactamente. Y de lo que hay en la bolsa de comisiones se comparte a la O mitad. sea, el 40% de todas tus operaciones vienen de esa red de Sí. RE/MAX a RE/MAX. Sí, Un es montón. fuertísimo. Nosotros más o menos el 10% de los negocios que hacemos son con inmobiliarias no RE/MAX y después casi el 40% es entre lo que hacemos interno nuestro y lo que hacemos con la red. Más o menos interno es casi el 10% y el 30% es dentro de la red, fuera de premium, digamos. Che, y quiero entender algo. Me imagino que tu base de contactos hoy es enorme, pero ¿cómo fuiste construyendo eso? Porque vos en un momento dijiste 10 cafés por día. ¿Qué? ¿Cara rota, mensaje por LinkedIn? No, gente que O- conocía, gente por redes. En ese momento, imagínate, de 2006, no, digamos. No había nada. Facebook tenías por ahí, pero redes me refiero no a... Por ahí te digo redes, no era la palabra redes, pero en ese momento me acuerdo estaba la bolsa de trabajo de la AMIA, yo publicaba ahí, publicaba en Clarín, publicaba en La Nación. ¿Qué avisos, publicabas? Buscando vendedores, Ah, vendedores inmobiliarios. pero pará, más allá de buscar vendedores, vos también buscabas gente que te dé su propiedad, me imagino. Y también No. compradores. ¿o No, porque eso lo hacía el agente inmobiliario. Ah, Claro. Después sí está toda la gente que me conoce a mí. Digamos, yo no estoy en la calle vendiendo. No. Toda la gente que me conoce a mí, que me dice, che, Ariel, quiero vender mi casa, yo agarro en un segundo una gente. Agente, pum. Exacto, todo el tiempo me pasa. Claro, en ese momento el flujo de ingreso eran todos los vendedores. Vos Exacto. necesitabas vendedores para agarrar. Es que si no tenés volumen, Claro. por este tipo de esquemas no funcionan. Con poco volumen no tenés ningún tipo de rentabilidad. Es un negocio de mucha escala. Entonces, para que esto funcione, nosotros entregamos gran parte de lo que se genera, pero porque tengo una escala enorme de gente. Claro. Si yo en vez de hacer 300 operaciones hago 20, pierdo plata probablemente. O sea, mi punto de equilibrio debe estar hoy en vender 20 propiedades por mes. O un poquito más, inclusive. 20 propiedades por mes. Sí, un poquito más también, te diría. Entonces, O sea, está sobrado. sí, pero también si nosotros tenemos muchos agentes en la escala 80-20. Entonces también ahí es donde menos rentabilidad por ahí tenés, pero es un negocio de mucho más volumen. Y es Claro. lo más atractivo del modelo. Mi objetivo como broker o como empresario es tener la mayor cantidad de agentes en el máximo sistema, que es lo que me garantiza que es muy poco probable que esa persona se vaya a la empresa. A ver, la mirada por ahí de lo que era una inmobiliaria, el cliente de una inmobiliaria es quien compra y vende una propiedad. Mi cliente es ese, pero es mi cliente secundario. Mi cliente primario es el agente inmobiliario. está claro. Cuanto mejores agentes inmobiliarios tengo y de mejor calidad y más fidelizados, mi empresa es mucho más rentable. Está buenísimo. Mi objetivo es que esa persona se quede conmigo toda la vida, no que esté 2 años y se vaya. Che, y te hago una pregunta más personal. Vos nos comentaste que cuando estabas en Miami te comprabas un departamento, lo arreglabas y lo vendías. Me imagino que con el tiempo cambió tu estrategia de inversión. Pero, ¿cómo fuiste armándote tu propio patrimonio? O sea, me imagino que a vos te deben llegar propiedades que son jamón del medio, tipo súper oportunidades. ¿Esta la compro yo? ¿O cómo fuiste sí, haciendo? pero no. A ver, yo, digamos, arranqué con flipping allá en Estados Unidos. Cuando volví acá en Argentina, seguí haciendo lo mismo.
Después armé un negocio de préstamos hipotecarios que se fue agrandando con el tiempo. ¿Lo seguís teniendo? Sí. ¿Cómo se llama esa empresa? No es una empresa, es inversión personal mía. Ok. ¿Vos das créditos? Sí, en Mirá. Estados Unidos. ¿Cómo? Sí. ¿Vos, Ariel? Sí. Ah, mirá. Y a través de un amigo que es el dueño, que armó una empresa bastante Claro. grande, ¿no? En mi caso, como inversor. Y después acá en Argentina también con Lender, con la empresa de RE/MAX. Digamos, también otorgamos préstamos hipotecarios. Ah, ¿cómo es eso de Lender? Nosotros, a gente que le falta hasta un 30% del valor de la propiedad, digamos, comprando la propiedad con RE/MAX, le otorgamos Es espectacular hasta el ese negocio monto. ese. Sí, Porque sí, te sí, metés sí. en el feed de originación, fidelizás Igual al yo cliente. participo como inversor. Ese es un Claro. negocio de RE/MAX Argentina. De RE/MAX en cuanto Argentina. a Lender, ¿no? Pero también nos hace hacer operaciones que si no por el cliente le falta el dinero. Es como para arrimar cuando, no sé, le falta un 20% y se quiere quedar un 10% para gastos. Y son préstamos hasta 5 años, con una tasa bastante atractiva. O sea, es para gente que no le interesa ir al banco o que no puede ir al banco. Claro, claramente, ¿no? Bueno, nada, eso es otra ventaja que tiene la persona que opera con nosotros, digamos. ¿Cuántos créditos dieron ahí? ¿Con Lendar? No, hay un montón, no sé, pero son un montón. No te quiero mentir, pero son un montón. Y después, hace varios años, aparte de eso, armé una compañía de seguros de caución que se llama Garantías Express, que también funciona súper bien. Hoy estamos otorgando más o menos entre 50 y 80 garantías todos los meses, que opero con el mercado, no solamente con mi empresa. Arranqué con mi empresa y después la fui lanzando al mercado. Y después, digamos, participo también de desarrollos inmobiliarios desde el lado del inversor, no desde el lado del desarrollador. Digamos, yo no desarrollo edificios, porque considero que soy muy bueno en lo que hago y no quiero distraer mi atención, mi foco en otra cosa. Y la verdad que siendo inversor de tierra, la diferencia con desarrollarlo puede ser 4 o 5 puntos y mi tiempo vale mucho más que 4 o 5 puntos. Entonces, lo que hago sí es participar cuando me interesa un negocio. Que eso sí, por ahí me pasa que hay todo el tiempo gente que me ofrece, che, este terreno. Ahí también tengo que ser inteligente para elegir porque tampoco puedo abarcar todo. Y bueno, nada, fue la forma... A ver, yo cuando tenía 24 años leí Padre Rico, Padre Pobre. Terminé el libro, que lo leí en 24 horas, y automáticamente me interesé, me contacté con gente del equipo de Kiyosaki y estuve durante 4 meses con un coach una vez por semana que me explicó un montón de cosas que después fui entendiendo también de más grande. Y a esa edad, yo dije, a los 40 años yo quiero tener ingresos pasivos que superen mis gastos para salir de la famosa carrera de la rata. Y bueno, lo fui trabajando, empecé con ingresos pasivos muy chiquititos y cuando cumplí 38... ya estaba en condiciones de salir de la carrera de la rata. Obviamente que no salí porque quiero laburar toda mi vida, me encanta laburar, pero fui muy consciente de eso del ingreso pasivo. Che, yo mañana a mí me pasa algo, no puedo laburar más por X motivo. Me pasó en pandemia. Bueno, yo en pandemia estaba tranquilo porque tenía ingresos pasivos que cubrían todos mis costos, se superaba. Y siempre fui muy responsable con respecto también a lo que implica manejar una empresa. Es decir, yo tengo que ser muy ordenado en los números, no puedo ser un loco que toda la plata que tengo me la invierto. Entonces yo tengo que tener un resguardo por si pasa algo como pasó en pandemia. Yo en pandemia estaba tranquilo porque la empresa podía estar cerrada un año y yo me la bancaba. Y bueno, pero no solo por mí, sino también por toda la gente. Claro. O sea, nunca un empleado de mi empresa dejó de cobrar su sueldo. Aún nosotros en abril facturamos 0. Estuvo cerrada la empresa y nadie dejó de cobrar. Todo siguió funcionando en la situación en la que estábamos, ¿no? Pero bueno, desde ese lado creo que también el venir de una familia laburadora y haber llegado a la situación de no tener nada siempre me hizo mucho más consciente de ganás mucho más plata cuando dormís tranquilo a la noche y cuando tenés plata en el bolsillo que cuando te querés tomar decisiones apuradas o por necesidad. Entonces yo siempre soy de los que trato de quizás no ser tan agresivo, pero duermo tranquilo a la noche. Para mí mi sanidad es esa, decir, che, yo apoyo la cabeza y el otro día me despierto tranquilo. Che, ¿y hacés la típica de comprar propiedades, ponerlas en alquiler y cobrar alquiler o no haces ese tipo de inversión vos? Soy mi propio tenant en algunas propiedades, en algunas de las oficinas que tenemos, pero por lo general las propiedades que tengo trato de venderlas. No... O sea, ¿te gusta más el negocio de apreciación? Sí.
Sí. el de alquiler. Y porque pasa que yo tengo el negocio de hipotecas, entonces eso es lo que me da renta pasiva. Claro. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Cuál era tu ingreso pasivo? Sí, ese, el de las hipotecas, generalmente. Y tengo algunos que tienen que ver con mi autocobro de la renta y mi empresa. Por ejemplo, donde hoy tengo RE/MAX Premium 1, la propiedad es mía, y me cobro un alquiler. Donde tengo el auditorio, que hacemos toda la capacitación, la propiedad es mía, me cobro el alquiler. Una de las oficinas de voto, también la propiedad es mía, me cobro el alquiler. Me aseguro la renta, digamos, pues generalmente me pago en término. Te peleas con el inquilino a veces. Sí. Y nada, yo qué sé, pero eso no quita que eventualmente a futuro no descarto tener algunas propiedades que no las venda y me las vaya quedando. Digamos, hoy la renta está bastante atractiva, pero también creo que tengo una edad que todavía quiero hacer crecer más mi patrimonio, entonces digo, yo puedo ganar el 12 para que me quede con el 5. ¿Tenés un número en la cabeza de patrimonio que querés Sí, llegar? obvio. Yo tengo un objetivo patrimonial todos los años. O sea, decís a fin de año quiero tener tanto. Sí, eso desde que tengo 25 años. Yo tengo un Excel y todos los años digo mi objetivo patrimonio. Yo lo que mido todo el tiempo es mi patrimonio. Entonces digo, mi patrimonio este año tiene que ser esto, el que sigue esto. Y con un efecto compuesto, un crecimiento hoy, el objetivo es crecer entre el 10 y un año espectacular por crecer el 15, porque cuando recién arrancaba crecía más del 100% todos los años. Hoy ya es mucho más desafiante. Pero sí, yo como que mi objetivo a fin de año es decir, ok, me propuse esto, ¿con dónde estoy? Yo mido mi capital todos los meses. Yo termino el mes y mido mi capital. ¿Cómo te lo medís? Y tengo todo preparado con un sistema en el cual veo cuánto tengo de patrimonio de propiedades, hipotecas, todo lo que son bienes, Y todo lo que tiene que ver con meses. una cosa que también invierto es en todo lo que es el mundo bursátil, bonos, acciones, etcétera, etcétera. Que eso me lo maneja una persona en Estados Unidos. Y bueno, eso lo voy midiendo todos los meses. Todos los meses. Soy medio un enfermito de los números. Me encanta. Ah, muy bueno. Sí. Yo creo, a ver, es muy difícil crecer mucho si no te interesa o si no sos consciente. Y después también lo que mido es, ok, ¿cuánto gasto en mi vida personal de lo que es mi ingreso? Yo siempre digo, mi objetivo es no gastar más del 10% de lo que me ingresa y tratar de vivir como un rey. Hijo de puta. Bueno, pero... Está buenísimo. Y el 90% va para reinversión. Está buenísimo. Yo estoy más o menos ¿Siempre en ese fuiste así a número. los 25 años también? Siempre. Sí. Yo... ¿Qué te entraba $2.500 y gastabas $250? No, de 10% no, en ese momento sobrevivía. Claro, eso. No, de pensarlo. Digo. Sí, pensar. Yo cuando... Claro, yo decía $250 que se compraba el arroz, un arrocito. Cuando yo tenía 8 años laburaba con mi abuela libanesa, bien árabe. Mirá. Y no sé por qué, pero era el único nieto, te lo juro, que se lo decía. Me decía, vos cuando seas grande vas a ser mucho masari. Masari es dinero en árabe. Y yo no entendía nada de 8 años, pero es como que te va quedando, ¿viste? Y bueno, hoy ya es un juego un poco, o sea, me divierte y también creo que, por lo menos para mí, el dinero, si bien es importante, no es lo que más me importa en la vida. Yo creo que es cómo lo logro y para qué lo logro. No soy el típico enfermo que quiere estar 24 horas en la oficina para seguir acumulando plata, sino que trato de disfrutarlo. ¿Y para qué seguís? Con el laburo y todo. Porque no laburo. Yo no siento que yo a la mañana, no es que, che, la puta madre tengo que ir a la oficina, cero. O sea, yo me levanto con ganas. De hecho, tengo la depresión del domingo que arranque el lunes. Me gusta mucho lo que hago. Entonces, más allá que me va bien, cuando me va mejor me disfruto más. Pero creo que esto de trabajar con gente y ver que la gente va creciendo, que la gente va madurando, que la gente por ahí va cambiando su situación económica, su cabeza muchas veces, no solamente la situación económica, y eso me encanta. Entonces, no, mientras me sienta así, voy a trabajar toda mi vida. El día que diga, che, esto ya lo estoy sufriendo, bueno, por ahí me busco otra cosa para hacer. ¿Y tu laburo en RE/MAX cuál es? O sea, ¿vos sos el CEO o...? De RE/MAX Premium. ¿De RE/MAX Premium? Sí. Y en el día a día, yendo a lo concreto, ¿es entrenar al equipo de ventas, motivar a la gente? ¿O cuál No. es tu rol ahí? No, digamos, nosotros tenemos todo un centro de formación, una escuela propia, que hay mucha gente trabajando.
Yo estoy más en lo macro, digamos, estar charlando con los brokers de las oficinas, charlando con gente de mi equipo, charlando con los gerentes de mi oficina, la que manejo yo. Voy cada tanto a las otras oficinas para ver cómo anda todo. Trabajo mucho en la estrategia, trabajo en la parte corporativa para ver cómo está todo. Vamos pensando eventos. Analizo mucho la parte de números. Yo soy por ahí el que analizo el número de todas las oficinas. ¿Vos sos el CFO de la compañía? Sí. Ver cómo está la parte de rentabilidad de cada oficina. Cuando veo algo raro me siento con el broker y decimos, che, escuchá, por ahí veamos en qué estamos gastando de más, que acá la rentabilidad bajó mucho. La rentabilidad para mí es algo que la tengo que medir todo el tiempo porque es como, digamos, como la medicina. Es decir, si vos no estás todo el tiempo midiendo tu rentabilidad, por ahí te estás por fundir y ni te diste cuenta. Entonces, si vos no vas al médico nunca, en el momento te enfermaste, che, ¿en qué momento dejé de ir? Y creo que hoy, en un momento difícil para la rentabilidad, porque ha bajado muchísimo este año, creo que todo lo que no medí no se mejora. Entonces, me parece que desde ese lado es fundamental como empresario estar todo el tiempo viendo esos números, digamos, ¿no? Che, Ari, estás muy metido en redes, vi. O sea, ¿cómo te metiste en ese mundo y lo capitalizaste en algo? Yo, cuando vino la pandemia, yo tenía 2 cuentas de Instagram, una personal y una de laburo. La de laburo no le daba ni pelota. En la personal boludeaba también, tampoco le daba mucha bola. Y en marzo 2020, cuando cierran todo, digo, no sé por qué, pero en ese momento pensé, esto va a ir por acá. Y me empecé a meter como loco. También teníamos mucho tiempo, estaba todo el día en mi casa. Me empecé a meter como loco a las redes. Ponele que pasan 4 o 5, mitad de año, me contacta una persona por Instagram. Me dice, che, Ariel, me dice, en ese momento ya tenía, no sé, ponele 6.000 seguidores, que en ese momento 6.000 seguidores no tenía cualquiera. Hoy por ahí es más fácil. Me dice, che, Ariel, me dice, hace como un año tengo mi casa en venta en Villa Devoto y no me la venden y me encantaría probar con ustedes. Le digo, ok, bla, 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 me pasa el contacto, automáticamente se lo paso a un agente de Devoto, que hoy es una de las brokers de una de las oficinas de Premium 5 Nati Cifrón. ¿Cuánto va, cuánto viene? A los 10 días reservamos la casa. Una propiedad que estaba hace un año en el mercado. $425.000, 6% de comisión, $25.000 de comisión en un contacto de Instagram. Mi cabeza explota. Digo, pará, me estoy perdiendo un negocio enorme. Le empecé a meter más. En ese momento ya contraté a alguien porque no me daba más el tiempo para hacer todo. Yo era el tipo el community manager, era el que hacía el marketing, el diseñador gráfico, hacía todo. Y bueno, contraté gente, cada vez le empecé a meter más. Cada vez me llegaban más contactos, cada vez pasaban más leads, un montón de leads. Y después también empezó a pasar que gente empezó a trabajar conmigo por haberme visto en las redes. Y bueno, de ahí cada vez más me metí con un amigo en un programa de radio en los 40 principales. Bueno, hice un libro. Después arrancamos con el canal de YouTube, podcast. La fuente principal siempre fue Instagram, digamos, para mí. Mi público como que yo siento que está ahí. Y bueno, nada, me gustan las redes, no tengo ningún problema en mostrarme en cámara. También cambié bastante mi perfil. Yo por ahí tenía un perfil mucho más polémico. No era muy querido por ahí por la gente del sector porque no me conocían tanto y por ahí yo en redes me mostraba muy desafiante o, no sé, por ahí con formas que después con el tiempo me di cuenta que no estaba tan bien. ¿Por qué? ¿Qué hacías? No, yo qué sé, era como... yo estaba muy distante del que no estaba en RE/MAX, ¿entendés? Entonces eso generó como una brecha y después por ahí conocí un montón de gente que cuando me conoció dijo, che, nada que ver. Bueno, de hecho, Lalita, mi pareja, me odiaba un poco, no me quería ni un poquito, le pareció un pedante hasta que me conoció personalmente. Pero bueno, yo creo que también por inseguridad por ahí daba también un poco esa imagen. No fue una estrategia. Y después estuvo buenísimo porque nada, con un montón de gente del sector pegué re buena onda, con algunos hasta me hice amigo. Y bueno, nada. Son momentos, ¿viste? Que uno va teniendo. Yo toda mi vida había sido dentro de la caparazón RE/MAX y también salir de ahí tampoco me fue fácil, porque en RE/MAX la manejaba de taquito y fuera de RE/MAX hay otro mundo, ¿no? Pero ¿cómo fuera de RE/MAX? Digo, relacionarme con gente que no era de RE/MAX. Claro. Sí, sí. Yo como que estaba acostumbrado a todo el mundo de RE/MAX y era más fácil. Y también el ego, ¿viste? Yo qué sé, yo siento que era una persona muy egocéntrica, y eso no me hacía nada bien.
Pero también, si me quiero justificar, como que me fue recontra bien del día 1, me transformé en el número 1 muy rápidamente y lo sostuve un montón de años. Y bueno, nada, si no, en algunas cosas no estás tan maduro, te la crees hasta que en un momento te das cuenta que está todo mal lo que estás haciendo. O sea, justamente cuando vos sos líder en algo, tenés mucha más responsabilidad que beneficio, así que de alguna manera. Y bueno, eso tardé bastante tiempo en aprenderlo, pero bueno, por suerte tuve gente cerca que me decía la verdad y no solamente lo que yo quería escuchar. Y yo valoro mucho a las personas que van de frente, che, mira, en esto la cagaste. De hecho, nunca me enojo cuando me dicen eso. Porque es, digamos, la posibilidad de mejora, ¿no? Si yo creo que hago todo bien, mi techo está ahí nomás. Y creo que una de las cosas que trabajo todo el tiempo es, bueno, ¿qué más tengo para mejorar? O sea, y bueno, ahí creo que también, cuando vos me preguntás por qué sigo, hasta dónde sigo, creo que es eterno, porque creo que nuestra mejora es eterna. Es decir, todos tenemos siempre algo que no estamos haciendo tan bien o que podemos hacer muchísimo mejor. Y ese es un balance anual también que muchas veces hago. Es decir, bueno, okay, este año, ¿cuáles son los objetivos que tengo para mejorar? No solamente desde el lado económico, sino desde el lado personal. Y bueno, ahí hay todo un área de exploración. Tenemos acá un regalo de los amigos de JP Stella para vos. Bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Vinito? Champagne, creo. Champagne, no sé. Bueno, yo tomo de todo, así que Bueno, buenísimo. lo tomaremos. Perfecto. Y acá tenemos una pregunta de Galicia Seguros para vos. Bien. Bajar acá abajo. Te preguntan, Sí. ¿cuál fue el sí que te cambió la vida? Cuando decidí irme a vivir a Estados Unidos, cuando mi amigo me dice, che, ¿por qué no te venís a trabajar con nosotros? Octubre 2000, ese sí, con todos los miedos que implicaban, me cambió la vida, sin dudas. Perfecto. Y tengo una pregunta. ¿Por qué RE/MAX recibe el hate que recibe? ¿Y cómo lo manejaste? Porque lo has manejado, claramente. Esas dos, digamos. A ver, yo creo que hoy RE/MAX es mucho más querida de lo que era. Siempre va a haber hate. Definitivamente. Cuando vos, digamos, sos líder en algo, vas a tener mucho hate. Preocupate el día que no tengas hate. Creo que hay mucha envidia muchas veces, hay mucho desconocimiento, hay mucha gente que habla sin tener idea y comenta, porque todos hablan. Ahora cuando pasó con la venta de la compañía, había un montón de pibes que no Increíble. O sea, todos querían salir en cámara hablando de RE/MAX. ¿Entendés? Yo en un momento me agarré con uno y digo, ¿para qué le doy publicidad gratis? De hecho, el pibe tipo, me contestaba y no le contesté más. ¿En Twitter? ¿Te puteaste? No, en Instagram. No Instagram. vi. Uno Realty, no sé ni cómo se llama. Y habló de RE/MAX, fue re viral. Y yo como que me molestó cómo empezó. Porque en realidad lo único que me importaba es ser viral, no importaba el contenido. Y le hablé una vez y después ya no le hablé más porque no, yo le estoy subiendo. Tipo, mi comentario tuvo 250 likes, un comentario de Instagram. Entonces, como dije, no, está todo mal. Y bueno, una de las cosas que aprendí también fue justamente a eso, no engancharme en esas cosas. Pero creo que, a ver, nosotros tuvimos durante 1000 años una pelea que era inmobiliaria tradicional versus RE/MAX. Y creo que no fue, como que fue una pelea que no tenía tanto sentido, porque cada uno tiene su manera. Después el tiempo pone cada uno en su lugar y creo que hoy el mercado va hacia lo que éramos nosotros. Pero porque hay personas y creo que nosotros lo que hicimos fue cambiar las reglas que beneficiaron a los vendedores de las inmobiliarias. No solamente a los dueños de las inmobiliarias. Pero no siento, yo siento mucho respeto por RE/MAX. Y también a veces hay otras franquicias que como que quieren nivelar, como que somos todo lo mismo y no somos todo lo mismo. Para mí, RE/MAX está en otro nivel. Después, lejos viene todo el resto, porque creo que RE/MAX tiene algo muy diferente, que es la cultura. Creo que la cultura que nosotros tenemos no la tiene nadie, y eso es imposible. Te pueden copiar todo menos la cultura. Entonces, creo que, nada, los que integramos la marca tenemos la responsabilidad de achicar esa brecha. No está bueno que haya esa diferencia o ese rezago, no sé, o esa rispidez con el mercado. A mí no me gusta. Como que hay mucha gente del mercado inmobiliario recontra copada, mucha gente, brokers inmobiliarios que no son RE/MAX, que son recontra copados, que tienen re buena onda y yo voy por ahí. Creo que... ¿Y alguna vez el hate pasó a un plano mayor, que te agredieron a vos, a tu empresa? ¿Pasó a mayores?
Amenazas sí. ¿Amenazas? Amenazas sí. A ver, a mí lo que me pasa por ahí es que yo al ser una cara muy visible dentro de RE/MAX, por ahí cualquier cosa que pasa se la agarran conmigo. Y me pasó en su momento, no sé si se acuerdan, hace un par de años, que una chica que trabajaba en un RE/MAX, yo ni la conocía, agredió a Tolosa Paz en Pinamar, No me acuerdo. la escrachó y salió por todos Te culpaban lados. a vos por eso. Y se la agarraron conmigo, Claro. tipo amenazas por privado. O sea, yo tengo un palco en la cancha de River. Sabemos cuál es tu palco, te vamos a buscar el No. domingo en el partido. Tus hijos, que no sé qué. No, Y yo no tenía nada que ver, ¿viste? O sea, cuando yo me la mando, me la banco, pero en ese caso no tenía nada que ver. Y bueno, tuve un par de situaciones, pero es parte. A ver, si no querés que te pase nunca nada de eso, no te expongas. Del momento que vos te pones adentro de una cámara y lo ve mucha gente, va a haber gente que le vas a gustar, va a haber gente que no le vas a gustar, va a haber gente que te va a odiar por nada. Antes también yo estaba muy metido en la parte política, hoy trato de no opinar tanto, si bien tengo mi posición, trato de no opinar tanto, porque ahí es donde lo veo un poco más complejo, la gente está sacada. O sea, El tema política es terrible, ¿no? terrible, terrible. Y bueno, nada, yo en la época de Cristina Kirchner yo era muy crítico. Y bueno, nada, todo eso también generaba bastante rispidez. Después también entendí el lugar que ocupo. Digo, pero yo en el lugar que ocupo no puedo tampoco mandarme así porque la consecuencia... Sí, exponerte así. No solo a mí, sino, digamos, a toda la gente que labura conmigo. Hoy, digamos, si bien sigue existiendo la grieta, por ahí no es tan violenta. Antes era mucho más fuerte. Hoy es fuerte, digo, pero antes era mucho peor. Nosotros hemos tenido una operación, me acuerdo, un alquiler, y el día de la firma, uno dijo que era kirchnerista, el otro que era anti-kirchnerista y se cayó la operación. Real, ¿eh? No. O sea, entonces, yo siempre diría a los chicos, no hablen de política, lo sumo de fútbol un poquito, el fútbol es menos violento que la política. Espera, ¿vos tuviste un paso futbolero o no? Sí, paso ahí. Sí. Estuve como vicepresidente de All Boys en el 2019. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue una de las peores decisiones que tomé en mi vida el haberme metido en eso. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver conmigo, el mundo del fútbol es una basura. Malísimo. Cuando lo ves por dentro es una basura. Mucha corrupción. Sí. Y tenía todo para perder y nada para ganar. Sí, Pues decís, sí. che, ¿para qué me meto? ¿Qué tengo para ganar? Nada. En ese momento yo creo que fue un poco de ego, un poco por mi viejo también. Y duré 6 meses. A los 6 meses me fui, era inviable. No tenía nada que ver con mi vida. Recién había nacido mi segundo hijo. Era una locura. Y encima en un club que estaba fundido, que a ver, lo amo, pero no. Desde el lado del hincha, no desde el lado de meterme. Tenés que tener mucha pasión y mucho tiempo. Me imagino la decepción, igual cuando vos fanático, capaz o hincha. Es que perdí gran parte de ese fanatismo. Sí, obvio. No. Y por eso, digamos, yo en River trato ni pienso en eso porque no quiero que me pase lo mismo. Entonces, a ver, me decís, che, dentro de 5 o 10 años yo no descarto nada, pues no sé, hoy no tengo un segundo de tiempo para otra cosa que no sea mi familia, yo juego al fútbol y laburo. Claro. No más que eso. Tengo una pregunta, Ari. ¿Cuál es el ancho de espada de tu vida? El ancho de espada de mi vida. Y yo creo que mis hijos. Mis hijos y también Lalita, mi pareja, que está acá, que ella me ayudó muchísimo en un montón de cambios que hice. Creo que ellos son mi ancho de espada. Che, y para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a un broker, a un inmobiliario que está arrancando su carrera, no tiene un puto contacto, nunca vendió una propiedad, pero está lleno de ambición? ¿Qué mensaje le hace a ese tipo? Primero, que tenga un sueño, que tenga un propósito, que sepa que en el camino va a tener que sortear 1.000.000 de piedras, especialmente los primeros años son durísimos. Tiene que tener una estrategia, tiene que tener mucha paciencia, tiene que saber que para ganar hay que invertir tiempo, dinero, y creo que todo lo bueno lleva mucho tiempo. A mí por lo menos, sentir que estaba empezando a encontrar el norte me tardó 4 o 5 años. Y bueno, creo que es eso. Todo lo bueno, nadie...
generar una empresa exitosa de un día para el otro. A ver, puede haber una excepción, pero son excepciones, pero la regla te dice que nadie genera algo exitoso de un día para el otro y hay algo que no puedes negociar nunca, que es el esfuerzo. El esfuerzo no significa trabajar 48 horas por día, significa ser inteligente, pero saber que todos los días tenés que poner lo mejor de vos para poder llegar a lo que estás soñando. Van a haber días mejores que otros, pero creo que es eso. Me parece que no hay fórmulas mágicas para lograr una empresa exitosa. Es mucha pasión, es mucho esfuerzo, es el día a día, es rodearte de buena gente también. Eso es otra cosa que por ahí no les dije, que a mí en la vida yo siempre me rodeo de buenas personas, salvo excepciones. ¿Sí? Siempre alguna excepción hay. ¿Y cómo las pescabas? Tipo, te ponían enfrente, intuición. Okay. Intuición. También me llevé chascos. Tuve gente al lado mío que laburó muchos años y después con el diario del lunes me di cuenta que eran malas personas. Pero el primer gerente que tuve, que laburó conmigo desde el 2006 hasta que falleció en el 2021, era una persona 20 puntos, eran mis ojos, Víctor Ovejero. Y bueno, tuve la habilidad de encontrarla. Mis socios son un 10, todos los que son brokers de mis oficinas, de nuestras oficinas, son gente de primera total. Dentro del grupo de agentes también hay gente buenísima. Bueno, Sebastián, que es el director de la marca, es una persona, y Doti, los dos, ¿no? Son personas fuera de serie. Entonces yo primero busco buenas personas, después vienen buenos negocios. Yo no hago buenos negocios si no hay buenas personas detrás. No hago negocio con gente que considero no es buena persona, directamente. No me interesa. Por más plata que pueda haber atrás, yo eso no lo cambio ni lo vendo por nada. Eso es fundamental. Es lo que trato de enseñarle a mis hijos todos los días. Muchas gracias, querido. Muchas gracias. Muchas gracias. Crack.